Estamos de regreso en esta transmisión especial posterior a este encuentro que se dio entre quienes aspiran a una diputación local, esto por el distrito número 29 en Iztapalapa, y tengo a 3 especialistas que hablan conmigo sobre seguridad. Ibas a concluir, Oscar, al respecto. Bueno, iba a mencionar algo, me gustó la propuesta de policía más capacidad, más salario a los policías, pero también alguien mencionó de manera general que también acabar con la impunidad, ¿no? Creo que es importante que a la gente que hace mal, a la población, pues también se le castigue de manera ejemplar, ¿no? Y no justamente caiga del otro lado de la moneda y que haya un problema de corrupción. Entonces alguien propuso ahí que el principal problema, o uno de los principales problemas para acabar con la inseguridad, es también acabar con la impunidad y con la corrupción. De acuerdo, Patricia. Coincido totalmente que las propuestas más viables para mejorar la seguridad en Iztapalapa tendrían que ir por una vía de reforzar a la seguridad pública como una institución, ¿no? No nada más como atacarlo desde un problema de percepción, porque la Cámara no te va a quitar el problema. Va a seguir existiendo la inseguridad en determinada zona. Entonces, es bueno que están proponiendo todo este tipo de propuestas enfocadas a reforzar a los elementos de seguridad. En cuanto a la propuesta de policía de barrio, híjole, es como todo un reto. A mí se me hace como muy, ¿cómo se dice? Muy ambicioso dar una facultad de seguridad pública a los ciudadanos. De acuerdo. Bien, vamos a entonces hablar ahora del tema de movilidad. Si les parece, me parece que fue un tema escasamente tocado, pero de todas maneras me gustaría escuchar lo que concluyen al respecto. Claro, el problema de movilidad en el Distrito 29 en Iztapalapa es un problema muy complejo porque tenemos muy pocas vías de acceso a la delegación, ahora alcaldía. Entonces, si bien no se trató tanto, sí han mencionado los candidatos de los partidos políticos, pues, las propuestas que llevarían, y son interesantes. Algunas lo más importante de esto es cómo lo van a hacer, con qué recursos lo van a hacer, porque sabemos que no tenemos recursos ilimitados. Entonces habría que indagar más en cómo pueden mejorar la movilidad en transporte público. Más Metrobús, cuántos kilómetros y cuánto va a costar, sobre todo. Muchas gracias, Hugo. Oscar, adelante. Sí, bueno, yo en realidad no escuché una propuesta en concreto, lo mencionaron escasamente en la problemática, pero sí es importante, creo, resolver el problema de movilidad, ¿no? Como hace rato lo mencionabas, una movilidad sustentable, eficaz, barata, porque la mayor parte de la población de ese distrito, pues lamentablemente no cuenta con condiciones económicas aceptables, y sí qué pena que no lo hayan mencionado como una propuesta y una bandera en su plataforma de gobierno los candidatos. De acuerdo, muchas gracias, Patricia. Bueno, pues justo movilidad se encuentra, creo que en uno de los temas, ejes, para que sufre día a día las personas que viven en Iztapalapa, ¿no? Entonces, estamos hablando de que Iztapalapa tiene actualmente una población de 1.827.868 habitantes. Es en este momento la delegación con más población. Entonces, el tema de movilidad resulta hasta de manera interna algo que sí deberían de tocar ellos, y que en ninguna de las propuestas pudimos escuchar una propuesta en concreto. De acuerdo, muchas gracias, Patricia. Quisiera escuchar ahora qué opinión les merece que no hayan estado todos los candidatos presentes. Estuvo ausente el candidato de Morena, ¿cierto? Así es. Adelante. Es francamente lamentable que no hayan podido acudir a este ejercicio democrático, porque los candidatos están aquí para para que sean escuchados por los ciudadanos y los vecinos del Distrito 29. Entonces, no van a poder tener el carro completo, no van a poder observar todas las propuestas, pero fue decisión del candidato y hay que respetarla como tal, están en su derecho. Efectivamente. Sí, yo creo que es lamentable, ya que hay que aplaudir, como lo mencioné al principio, todos los espacios, ¿no? Todas las ventanas que sean de oportunidad para exponer las propuestas, y para mí hubiera sido enriquecedor también escuchar la propuesta del candidato de Morena. Patricia. Justo en el ejercicio de la democracia, nosotros como ciudadanos tenemos un derecho de escuchar cada una de las posturas. Entonces, el hecho de darte un espacio y no aprovecharlo, no creo que sea parte de la estrategia, o a menos de que su estrategia vaya como más directo a la gente, pero la gente no nada más está en las colonias, la gente
aunque yo vivo en otra demarcación, me interesa escuchar la propuesta. Entonces, no creo que como estrategia le haya funcionado a Morena en esta ocasión. Bien, ahora estamos hablando de un distrito en donde hay muchos jóvenes, en donde es un grupo vulnerable. Ya hablábamos hace un momento que son los grupos de donde más salen delincuentes hacia las cárceles, desafortunadamente. Y uno de los temas que se abordaron de manera repetida durante el debate fue el tema de la educación y de la prevención para que esto no ocurra. ¿Qué opinión les merece al respecto? Me parece un tema fundamental y me dio de verdad mucho gusto oír en la mayoría de los candidatos, sobre todo, si tengo que decir, en el candidato del Partido Humanista, que habló de la reinserción social y de la reconstrucción del tejido social, porque atender las causas de seguridad es atender a los jóvenes, en darle las más y mejores oportunidades para que no tengan que desenvolverse en un contexto ilegal, no tengan que delinquir para sobrevivir. Entonces, es muy importante tratar a los jóvenes, crear más espacios de recreación, que también mencionaron varios candidatos, en donde puedan desarrollarse, hacer deporte sobre todo, cultura, música, que está demostrado incluso científicamente que son razones de peso en los jóvenes para alejarse de un contexto violento y de drogadicción sobre todo. Ahora, escuchamos estas propuestas de forma repetida, como bien dices, pero ¿alguien nos dijo cómo lo va a resolver? No, bueno, mencionaron el rescate de espacios públicos, ¿no? Y coincido que por allá va la línea, ¿no? La no privatización de los espacios y al contrario, el rescate para desarrollar actividades culturales, deportivas, artísticas es fundamental. O sea, ese es un cómo, ¿no? El rescate de espacios públicos, pero no solo la recuperación, porque luego se recuperan muchos espacios públicos y quedan en el abandono total. Creo que tiene que haber una coparticipación también de la ciudadanía, que se apropie de esos espacios públicos y que entre ellos se organicen, hagan comunidad y generen acciones para prevenir el delito. Muchas gracias. Patricia. Sí hubo más propuestas. Yo, por parte del partido de coalición, ella dijo que había cursos de preparación, que una de sus propuestas era dar cursos de preparación para media y media superior, ¿no? Entonces, atiende a una problemática bien importante porque, yo en mi día a día trabajo con jóvenes en situaciones vulnerables. Entonces, la deserción, 2 de cada 10 jóvenes deja la escuela justo en el periodo de la preparatoria. Entonces, poder prepararlos es todo un tema. Yo, de verdad, a mí me hubiera gustado que me dijera no el qué, sino el cómo lo va a lograr, porque desde la trinchera de asociación civil es muy complicado. Entonces, yo lo he intentado, ¿no? Entonces, lo veo día a día y veo muchas propuestas como muy al aire, pero aterrizarlas ya en concreto. Te hizo falta que hicieran eso. Más puntualmente sus propuestas en ese sentido. Bien, si les parece, cambiemos ahora al tema de salud, que también se tocó de manera breve, pero se tocó por parte de la candidata del PAN. En fin, me gustaría escuchar también qué concluyen sobre este tema. Pues el problema de salud es complejo. Vemos que en la delegación de Iztapalapa hay un gran porcentaje de personas que no tienen acceso a la salud. Entonces esto es gravísimo. Si queremos establecer un piso mínimo de oportunidades, debemos atender la problemática de la salud. Entonces sí faltó que nos dijeran qué van a hacer, qué van a construir, qué programas sociales van a fortalecer para atender estos problemas de salud, porque no podemos ser un país, una delegación, una ciudad progresista, como lo quieren vender muchos candidatos, sin tener en base un diagnóstico general del problema de la salud, cuántos hospitales nos faltan y todo esto. Muy bien, muchas gracias. Voy a ir a un corte y regreso con la opinión de ustedes dos al respecto del tema de salud. Seguimos en esta mesa de análisis posterior al debate entre quienes aspiran a una diputación local por el distrito número 29 de Iztapalapa. Ya regresamos. También implica Cachorro. ejes de salud emocional. ¿Tiempo? ¿Cuánto? Vamos a tener 5:30.
Ok, entonces que concluyan ya esto de salud brevemente y ya conclusiones, ¿no? Exactamente. Buenazo. ¿Va? Ya estamos. En conclusión, ¿quién ganó el debate para Antes de- ustedes? del noticiero. Mira, yo ¿verdad? le doy El el noticiero beneficio de la empieza duda normal, porque me atrajo para mucho anunciarlo a las 9 de la noche. normal. Perfecto. el de humanista. Por un tema de Buenazo. identidad, de reserción Perdón, social. Patricia, me decías. Ah, que quién ganó el debate.